La juventud es un regalo de la naturaleza, pero la vejez es una obra de arte. Feliz Día de la Juventud. Con este motivo iniciamos felicitando de antemano a toda la juventud, especialmente la juventud que se esfuerza por alcanzar sus metas, esa juventud valiosa que hay en cada familia. Y exhortamos a aquellos que quizá han descuidado sus estudios a que los retomen para que puedan tener una mejor calidad de vida, que se capaciten. Por eso pido también por las jóvenes que se embarazan antes de tiempo, que esperen. La juventud tiene, antes de meterse en familia o antes de entrar en cosas sexuales, debería primero capacitarse, prepararse, para que así pueda tener una mejor calidad de vida, como decimos en este programa, para que así puedan garantizar que sus hijos, sus hijas puedan también crecer ya hacia adelante. Este servidor dice a sus hijos que mis hijos a mí tienen que superarme en todo. Si yo creo en Dios, tienen que creer más en Dios que yo. Si ellos, vamos a decir, si a mí me consideran buena gente, ellos tienen que considerarlo más buena gente que a mí. Y si yo que soy profesional, quiero que sean mejores profesionales que yo. Ese es mi deseo para mis hijos. Entonces, la juventud, como hemos dicho, es la oportunidad, como dice esa frase que pusimos al principio, que es algo bueno, pero la vejez es algo sagrado, vamos a decir. Entonces, esto es Orientaciones para la Vida RD por generacionesradio.com, estés donde estés. Este programa busca promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida. Y nuestro lema es mantener siempre una actitud positiva es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Quien les habla es Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. Ofrecemos servicios de psicología online en vista de el distanciamiento que hay que mantener por la pandemia, pero también por algunas personas que puedan tener dificultades de trabajo. Ofrecemos charlas también, ya sea para comunidades o para centros educativos. Pueden comunicarse con este servidor al 809-497-9833 y escribirme también a mi correo ernesto07121972 @gmail.com. Muy bien, el contenido de este día es el siguiente. Después de un momento de reflexión, venimos con el tema las generaciones y sus clasificaciones, o las generaciones y sus características. Entonces vamos a hablar de los baby boomers, los millennials, la generación Z, etcétera, para que nos ilustremos y también sepamos a qué generación pertenecemos. Después de este tema, entonces vendemos con la entrevista al joven ejemplar, licenciado José Ramón Rodríguez, que nos va a contar su experiencia, esperando que les sirva de inspiración y modelo a sus hijos y a sus jóvenes. Pues entonces, de inmediato, también les recordamos que se suscriban y sigan a Generaciones Radio en Facebook y en Instagram y se suscriban a su canal en YouTube, donde verán este programa de manera completa y otros programas de la plataforma. También de manera personal les pido que se suscriban a mi canal de YouTube Orientaciones para la Vida RD, donde por ejemplo los segmentos que ven aquí en el día de hoy, en el programa completo ya lo verán solamente de manera parcial, es decir, cada segmento, por ejemplo, el tema de las generaciones va a ser un tema aparte y el tema de la entrevista un tema aparte. O sea, les invitamos a seguirnos y suscribirse a nuestro canal, comentar qué les parecen las entrevistas, los temas que trabajamos, compartirlo cuando crean que les puede servir a otra persona y apoyarnos, pues en vista de que tenemos 63 suscriptores, queremos llegar a 100 en estos primeros meses y no podemos hacerlo sin su apoyo. Entonces, después de estas palabras, vamos a iniciar de inmediato
con un momento de reflexión aquí en Orientaciones para la Vida RD por generacionesradio.com, estés donde estés. En Orientaciones para la Vida, un momento de reflexión que dice así: aprendí que no siempre el que da recibe, que el que se va sin que lo echen, no siempre vuelve sin que lo llamen, que a todos nos dan un beso de Judas por lo menos una vez en la vida, que a veces lo que llamamos amor es mera costumbre, que de los errores no siempre se aprende y que las heridas del alma son las que más tardan en sanarse. Nuestro momento de reflexión es sobre el aprendizaje en la vida. Como podemos ver, aprendí que no siempre el que da recibe, tal como dice nuestro texto. No siempre la mano que da espera. Que el que se va sin que lo echen, no siempre vuelve sin que lo llamen. Hay experiencias que en la vida nosotros con esos amores que se van pensamos que un día volverán, pero no. Hay que saber lidiar con eso, hay que dejar ir sin esperar. Que el que se va, ¿verdad? Como dice, sin que lo echen, no siempre vuelve sin que lo llamen. Que a todos nos dan un beso de Judas por lo menos una vez en la vida. En algún momento alguien ha dicho algo que nosotros no dijimos, o alguien reveló un secreto que le pudimos haber comunicado, por lo que a todos nos han dado un beso de Judas. O sea que eso es parte del equipaje en la vida. Entonces, dice pues, que a veces lo que llamamos amor es mera costumbre. Esa sí es fuerte. Que a veces lo que llamamos amor es mera costumbre, porque a veces hay gente que están en unas uniones y es como si fuera una especie de rutina. No se renueva, no se renueva el amor. No somos creativos, no somos detallistas. Entonces, más que amor, eso muchas veces es costumbre. Entonces, también tenemos que decir que aprendí que los errores, que de los errores no siempre se aprende y que las heridas del alma son las que más tardan en sanarse. Es cierto, de los errores no siempre se aprende. Hay gente que siguen cometiendo el mismo error una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y no aprenden como Julio Iglesias a levantar los pies para no tropezar con la misma piedra. Pues Julio Iglesias tropezó con la misma piedra y nosotros no aprendimos a levantar los pies. Por eso, las heridas del alma son las que más tardan en sanarse cuando somos heridos profundamente por alguien que muchas veces no nos considera. Por eso la vida siempre es aprendizaje. Y lo único que el ser humano nunca termina de aprender es justamente la palabra aprender. Por eso aprendí todo esto, que no siempre el que da recibe, que el que se va sin que lo echen no siempre vuelve sin que lo llamen, que a todos nos dan un beso de Judas por lo menos una vez en la vida, que a veces lo que llamamos amor es mera costumbre, que de los errores no siempre se aprende y que las heridas del alma son las que más tardan en sanarse. Por eso reitero lo que dije hace un momento. Lo único que el ser humano nunca termina de aprender en la vida es justamente aprender. Esperamos que este momentito de reflexión sobre los aprendizajes diferentes en la vida y más que por experiencia propia podamos tener, les haya gustado. Así que después de la pausa, regresamos con el tema las generaciones y sus clasificaciones, o bien las generaciones y sus características, en las que nos vamos a conocer un poquito más para que comprendamos inclusive a nuestros adolescentes. Después de la pausa, aquí en generacionesradio.com, estés donde estés.
El amor es el sentimiento más puro y en ocasiones no correspondido o valorado. Por eso te invitamos a participar en el mes del amor por el libro Tu corazón no está bien de la cabeza. Cómo salir de una relación tóxica, de Lucía Etxebarría. Para participar, solo debes seguir las cuentas de Generaciones Radio y Orientaciones para la Vida RD en Instagram, etiquetar a 3 amigos y comentar por qué te gustaría ganarlo. El sorteo se realizará en Orientaciones para la Vida el próximo 20 de febrero 2021 a las 10 de la mañana por generacionesradio.com, estés donde estés. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este su programa Orientaciones para la Vida RD por generacionesradio.com, estés donde estés. Como habíamos anunciado al principio del programa, vamos a hablar ahora de las generaciones y sus clasificaciones. Esto es muy importante conocerlo porque al estudiarse cada época se sabe lo que hacían las personas en ese tiempo, cómo reaccionaban, cómo se comportaban. En fin, vamos a saber ahora a qué generación pertenecemos cada uno, especialmente por los años en que nacimos. Así que espero que este tema sea de su agrado y sobre todo que lo aprovechen porque es importante que nos conozcamos siempre un poquito más y sabremos por qué muchas veces tenemos que comprender a nuestros hijos o comprender a nuestros adolescentes. Así que de inmediato vamos a empezar con este tema aquí en Orientaciones para la Vida RD por generacionesradio.com, estés donde estés. Bien, vamos a conversar sobre las generaciones humanas y sus características. Cuando hablamos de las generaciones humanas y sus características, es porque sabemos que todos venimos de descendientes en descendientes. Es decir, padres, hijos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Una larga cadena que no sabemos ni siquiera bien cuál es el origen nuestro, pero toda época tiene su característica. Aquí vamos a ver de algunos nombres que hemos escuchado por ahí que se llaman a las generaciones. Entonces, por esta razón, vamos a continuar entonces con esto. De acuerdo a la fecha de nacimiento de cada ser humano y según su generación, es clasificado por los investigadores para estudiar el comportamiento en cada época. Es decir, nosotros hemos escuchado, por ejemplo, los baby boomers, los millennials, la generación Z, etcétera, que vamos a ver más adelante, y cada una tiene su característica propia. Por lo tanto, entonces ya a veces no entendemos muchísimas veces por qué el joven es así. Si yo fui criado así, cuando son épocas totalmente diferentes. Entonces, bien, de manera oficial solamente los llamados baby boomers son los únicos con nombre asignado o nombre propio de acuerdo a la Oficina del Censo de los Estados Unidos de América. Los demás son clasificados, pero no de manera oficial, aunque ya conozcamos algunos nombres. Por esta razón, los baby boomers, los millennials o los niños de la posguerra, y aunque la mayoría no los reconozca, los más jóvenes ya no son los millennials, que son comenzando el 2000 aproximadamente, sino que ahora son la llamada generación Z, que como dije, vamos a ver más adelante. La importancia, como ya decía anteriormente, de clasificar las generaciones permite a los investigadores sociológicos y antropológicos establecer cuáles son las pautas que ayudan a identificar y a reconocer cuáles son los límites que tienen ciertas generaciones. Entonces, continuando con nuestro tema, con la clasificación generacional y gracias a los estudios de los investigadores, podemos saber cómo interactúa o reacciona cada generación a los sucesos económicos,
sociales o tecnológicos que suceden a su alrededor. Es una herramienta muy valiosa para los datos históricos en cada etapa de la humanidad. Por eso es que la historia es tan importante. Muchas veces pensamos que el hecho de recordar un suceso histórico es lo importante, sino también, por ejemplo, tenemos que recordar cómo era la economía, cómo era la sociedad en determinada época, cómo vestían, cuáles eran sus prioridades, y eso entonces se manifiesta en cada una de las generaciones, puesto que cada una cambia y se adapta a su ritmo. Hasta el momento existen 7 generaciones humanas que se clasifican en periodos de 20 años aproximadamente. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. Como vemos aquí, que la generación Interbellum del 1900 al 1914 son 14 años. De la generación grandiosa de 1915 a 1925, la generación silenciosa, o esos son los llamados niños de la posguerra, de 1926 a 1945. Los baby boomers, de 1946 al 1960. La generación X, del 1961 al 1981. La generación Y o millennials, del 1982 al 2001. Y la generación Z, que son los niños nacidos del 2000 hacia acá, desde 2001, valga la redundancia. Ahí están algunos de nuestros hijos, algunos de nuestros nietos, y hasta que no se dé una clasificación nueva, ya pertenecen, o sea, del 2001 hacia acá, ya pertenecen a la generación Z. Así se puede estudiar cómo reaccionó cada colectivo a un acontecimiento específico y cómo ha cambiado, ha variado su opinión a través de los años. También le permite a los investigadores comprender cómo un grupo ha sido moldeado por experiencias similares. Es decir, si nosotros entráramos ahora, Dios nos libre, en una guerra civil, nosotros tendríamos una experiencia similar a nuestros antepasados, pero no sería lo mismo. Entonces, así, los investigadores usan esto para llevar datos estadísticos e históricos, por lo que es importante. Entonces, las primeras 3 generaciones, dígase la Interbellum, la grandiosa y la silenciosa, vivieron en medio de guerras y represión, así como crisis, y fueron pacientes, respetuosos, comprometidos y conformistas. Callaban inclusive las injusticias. Ahí viene entonces la silenciosa, como decía anteriormente, son los de la posguerra, eso viene después de las guerras. Sin embargo, debemos destacar que estos niños son todos, o sea, esos niños de esa época son los que actualmente tienen más de 70 años de edad. Por ejemplo, en España, son los que nacieron y crecieron después de la guerra civil de ese país. En el resto de Europa y del mundo occidental, son los que nacieron y vivieron posterior a la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, tenemos guerras, aparte de las de 1844 con respecto a la independencia del país. Recordamos la guerra de la primera intervención americana de 1916, después la de 1965, cuando llegaron los marines a República Dominicana, otra intervención, son parte de la experiencia de guerra nuestra. Sin embargo, todos en cierta forma nos comunicamos. Esta generación fue marcada por altas tasas de mortalidad infantil que acentuaron tanto su carácter como su población. Son muy económicas o austeras y trabajadoras, que han sido educadas en la cultura del esfuerzo y el sacrificio, ya que han conocido una vida mucho más dura, es decir, la experiencia de aquellas personas cuando había tanta carencia económica. Tenían que adaptarse a consumir menos, puesto no tenían con qué. Inclusive ahora, si algunos están vivos, ustedes ven que los llamamos muchas veces que son tacaños, que son personas que es de si guarda,
o muchas personas que son muy adultos, que son muy activos, son muy trabajadores, porque nacieron en una época en la que se requería todo ese esfuerzo. Después vienen entonces los llamados baby boomers. Eso están desde el 46 al 60. Esta es la generación más numerosa y son los primeros en vivir en paz después de las guerras. En España, por ejemplo, porque debo decir que estoy mencionando un poco de España porque parte de esta información la tomé de Vanguardia, una publicación que tiene en internet muy buena, por eso la recomiendo que sigan la página de Vanguardia. Dice aquí que en España, por ejemplo, llegó con 50 años de retraso la generación baby boomer, ya que muchos emigraron del campo a la ciudad, adquirieron su primer carro y disfrutaron de vacaciones en la playa. Y también son personas que no toleran el ocio. La mujer empezó en esa época a incorporarse al aparato laboral y estas personas optaron por tener hijos a una edad más avanzada que sus padres. Quizás sus padres lo tenían más jóvenes y así sucesivamente. Entonces esta gente postergaron un poco eso por otros avances. Luego viene la generación X, que es la del 61 al 81. Estos son los descendientes o los hijos de los baby boomers. Experimentaron el boom del consumismo. Ahí empezamos ya con esa productividad que nos están acostumbrados a consumir tanto. Y se obsesionaron por el éxito a costa de lo que sea. Ellos son los pioneros en relacionarse con las computadoras como instrumento de trabajo. Aquellas computadoras grandotas que habían, como por ejemplo se recuerda en la historia de la computadora que la primera computadora fue el ábaco. Ese ábaco que muchas veces compramos a los niños para que jueguen, para que aprendan a contar, para que aprendan a calcular. Esa es la llamada, lo digo por experiencia en estudios de informática, la primera computadora, por decirlo así. Entonces, ya después unos cajones grandísimos que habían en esa época, ellos fueron conociendo. Entonces, esta generación X es la que ha vivido de todo, como la llegada del Internet en su infancia, sí, de Internet, y en su infancia vivieron en un mundo analógico y ahora viven en un mundo digital. Muchos de nosotros venimos de ahí. Yo soy de la famosa generación X, nací en los 70. Entonces, sí, era una especie de analógico. Comencé la computadora a principios de los 90 a estudiar y me he mantenido ahí un poquito avanzando en el tiempo y ahora estamos digitales y de hecho, aunque naciéramos con eso, estamos un poco más lentos que las generaciones actuales en cuanto a la comprensión del mundo digital. Vienen entonces ahora los millennials, eso que hemos escuchado muchas veces por ahí, la generación Y. Según el organismo que se consulte, ellos se supone que están de 1982 al 2001. Podría decirse que son los primeros en ser considerados como globales. En esta los jóvenes comparten casi los mismos valores y no son tan marcadas las diferencias de sus países. Hay ciertas costumbres, ciertas tradiciones que varían mucho de país en país, pero hay otras que son comunes, como algunas comidas, no todas, por supuesto, algún tipo de costumbre de crianza también se mantiene y eso es parte de lo que compartimos. Por otra parte, han empezado con la digitalización y su importante acceso al mundo laboral afectado por las crisis económicas de sus diferentes países. Estas personas también son denominados la generación ninis, porque son señalados como haraganes, individualistas y acomodados económicamente hablando. Hay ciertas comodidades que ellos puedan tener. Eso como muchas veces hemos escuchado, de que ni hace ni deja hacer, nini. Sin embargo, eso es parte de lo que dice esta cultura, de esta generación, que porque son individualistas, son muy, hasta cierto punto, buscan mucho para sí mismos y sin mucho esfuerzo, por decirlo así. Eso es justamente lo que en ocasiones nosotros no queremos dejar de, vamos a decir, de aprender de ellos. Y una buena alimentación.
han sufrido en gran manera la desintegración familiar, ya que hay divorcios en cantidad y los hijos son de padres que trabajan. Cuando decimos que motivar a una vida sana, porque vemos que muchos de estos millennials hacen mucho ejercicio. Algunos entendemos que por razones equivocadas, es más por el culto al cuerpo que por el hecho de tener una vida realmente sana. Eso entendemos algunos, aunque no descartamos que muchos lo hagan verdaderamente por su salud, porque el que hace ejercicio tiene una calidad de vida un poquito más prolongada, así como también tiene la capacidad de tener más potencial para algunas cosas. Pero sin embargo, como han sufrido esta parte de la familia, porque ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, en los matrimonios legales han bajado, ha bajado la unión, pero también en la crianza también por los padres separados, se da este tipo de situación que muchas veces afecta principalmente a los hijos. Bueno, ahora venimos con la generación Z, estamos llegando ya. Esta es la generación de 2001 hasta el presente. Esta es la primera del siglo XXI. También es conocida como la nueva generación silenciosa debido a que surgió en un momento de conflicto mundial en donde hemos tenido atentados, crisis económica como la actual que tenemos en República Dominicana y en el mundo. Tuvimos la guerra del Golfo, tuvimos la guerra de Afganistán y un sinfín más de guerras que hay por ahí en la historia global, que hasta cierto punto, aunque sean lejos por allá, nos afectan a nosotros por aquí. La generación Z es el grupo que reemplaza a los millennials. A lo sumo, su edad promedio es de 23 años y superan en mucho a sus antecesores. O sea, ahora tenemos inmensidad de jóvenes. Muchos. Los viejitos son muchos todavía, pero ya se están acabando. Hay que cuidarse de la salud. Entonces, ellos son muy emprendedores, aprenden con mucha facilidad y de forma autodidacta. Esta generación ha experimentado la democratización del acceso a más oportunidades y cuentan con talento propio. Los que trabajamos en educación sabemos que no todos alcanzan lo que dice aquí, que hay niños que hay que ayudarlos, jóvenes que por el hecho de no tener concentración todavía no han aprendido lo que tienen que aprender. Sin embargo, en su mayoría son emprendedores, tienen mucha iniciativa, son muy creativos. Son los llamados nativos digitales porque nacieron en la época digital. Entonces, son, como ya decía, muy creativos y se adaptan con suma facilidad a nuevos ambientes. Esos son los que conocemos ahora. Ahora, ¿qué tengo que decir? Su actitud es desafiante, ellos lo cuestionan todo, no confían en la educación tradicional, ya que tienen diversas fuentes de información, lo que les hace adelantarse a sus profesores. Es por eso que los que trabajamos en educación tenemos que saber que actualmente el paradigma que se trabaja es el constructivista, donde el estudiante es el protagonista de su propio conocimiento a través de actividades, a través de situaciones que le ayudan a abrirse al campo del saber. Entonces, eso de yo pararme frente a una pizarra antes de la pandemia y leer, eso no llevaba a ninguna parte. Eso de yo decirle, lean en tal libro y llénense de ahí, eso no lleva a ninguna parte. Si no es con actividades, como lo dice el paradigma constructivista, que de hecho voy a hacer un programa hablando de ese paradigma. Entonces, esto, como dice aquí, tiene muchas fuentes a través del internet, a través de las famosas y diversas redes sociales, lo que hace que se adelanten mucho y a veces los maestros nos quedamos cortos ante el saber de los muchachos, sobre todo de acontecimientos situacionales que se dan en la realidad actual. Bien, entonces, por otra parte, la generación Z tiene debilidades. Entre estas está su inmediatez. Son rápidos, ya que su característica es una característica innata de ellos. Son impacientes, tienen muchas veces, por eso decíamos que no todos alcanzan la capacidad de ser autodidactas, tienen muchas veces la pobre capacidad de atención, por lo que en todo esperan resultados inmediatos, pero ya, right now. Entonces, ellos quieren aprender la cosa de golpe y a veces no es así.
Yo digo que independientemente del método tradicional, que ya debe ser superado por la nueva generación, pero hay ciertos elementos del tradicionalismo que se pueden tomar. Sin embargo, ustedes saben que, como dice esto aquí, esa es una de sus debilidades. Sin embargo, presentan carencia también en lectoescritura, son tildados de egocéntricos e inconformistas, pero también suelen ser muy solidarios. Ellos rompen con lo típico, pues no se conforman con, o sea, cuando crecen, no se conforman con un buen empleo y formar una familia, por lo que son más emprendedores que las generaciones anteriores, postergando los anhelos tradicionales de la humanidad. Ustedes saben cuáles son esos anhelos, que no, de eso no hay que abundar mucho. Entonces, hemos visto aquí que hasta ahora, que en manos de esta generación, de la millennial ahora mismo, que está el futuro, nuestro futuro, porque estamos en una generación completamente digital, emprendedora e inconformista, capaz de transformar el mundo a la misma velocidad que se transforman las sociedades. Es por esto que todos, por ejemplo, ahora mismo con la nueva modalidad de la educación, tenemos que aprender que es necesario que nos adaptemos y procuremos, como digo yo, a través de esta comunicación, de este programa y de este canal, que tenemos que reinventarnos como docentes. Entonces, por eso es que muchas veces las generaciones nos llevan la delantera y nosotros no nos actualizamos, porque por ejemplo ahora con la nueva modalidad en vista de la pandemia que tenemos que tener, estamos aprendiendo a la mala lo que debimos saber hace años. Por eso hay herramientas como el Google Meet, tenemos el Classroom, tenemos el Zoom y muchas otras herramientas que nos pueden ayudar a tener clases sincrónicas con los muchachos. No solamente es mandar clases por WhatsApp, no es solamente mandarle que hagan clases por correo, porque por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, nos actualizamos y nos preparamos con el Google, por ejemplo, Google Meet, pero ahí está el Classroom, donde usted no tiene que esforzarse para que le envíen clases por el WhatsApp, sino que lo suban a la plataforma creando tablones. Sabemos que no todos tienen las herramientas necesarias para poder continuar con esto. Estamos esperando ya próximamente que el gobierno va a suministrar las tablets que tanto ha ofrecido para que nuestros niños puedan adaptarse y puedan así avanzar un poquito más. Sin embargo, no todos tienen la necesidad, eso lo sabemos, porque hay niños que los padres pueden hacer un sacrificio y comprar un dispositivo que les pueda ayudar. No todos tienen la capacidad, como padres tampoco, porque no quiero ser injusto con esto, sino más bien que nosotros tenemos que actualizarnos en el conocimiento de las herramientas digitales para que podamos de verdad llevar una educación de calidad y así llevarlos a ellos poco a poco, porque muchas veces cuando nosotros, por ejemplo, mandamos clase al Classroom, lo que puedan lo van a mandar, pero el otro que no puede, quizás va a mandar por WhatsApp, pero van a tener que apurarse en buscar la manera de hacerla por el Classroom. Porque si hay un centro de internet cerca de su casa, entonces que hagan la clase y preparen eso como puedan y vayan al centro de internet y se la envíen por el correo, por el Classroom que pueden crear. Porque para eso es que todos, yo soy de las personas que digo que lo único que el ser humano nunca termina de aprender es justamente aprender. Como hemos visto, hemos hablado de la generación de los niños silenciosos, de la posguerra, los interbellum, hemos hablado de los baby boomers, hemos hablado de la generación X, hemos hablado de los millennials y hemos hablado de la generación Z. Por eso debemos saber nosotros que los que nacimos en X fecha, por ejemplo, yo sé que como nací en los 70 soy de la X. Ya pueden revisar el video y ver, por ejemplo, en cuál usted se ubica. Esperamos que este tema le haya sido de mucho agrado a ustedes, como le ha sido a este servidor, al conocerse un poquito más sobre sí mismo, es decir, al saber de qué generaciones venimos o a cuál pertenecemos, puesto que como la vida se va sucediendo de generación en generación, y como ya vimos aquí las características que tiene cada una de ellas, nos definen hasta cierto punto.
Así que no se nos vayan, que después de la pausa venimos ya con la sección estelar de este programa, Joven Ejemplar, con el licenciado José Ramón Rodríguez, un joven que nos va a hablar de su historia, de sus sueños, anhelos, logrados, alcanzados, lo que no logró. Y así vamos a conocer un poquito más de los jóvenes que deben ser modelo para la juventud de estos tiempos. Así que regresamos después de la pausa aquí a Orientaciones para la Vida RD por generacionesradio.com. Estés donde estés. El amor es el sentimiento más puro y en ocasiones no correspondido o valorado. Por eso te invitamos a participar en el mes del amor por el libro Tu corazón no está bien de la cabeza. Cómo salir de una relación tóxica, de Lucía Etchevarría. Para participar, solo debes seguir las cuentas de Generaciones Radio y Orientaciones para la Vida RD en Instagram, etiquetar a 3 amigos y comentar por qué te gustaría ganarlo. El sorteo se realizará en Orientaciones para la Vida el próximo 20 de febrero 2021 a las 10 de la mañana por generacionesradio.com. Estés donde estés. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este subprograma Orientaciones para la Vida RD, donde, como habíamos hablado desde el principio, vamos a conversar con José Ramón Rodríguez. Creo yo que así que se llama. José Ramón Rodríguez. Él es un joven, ya que nos conocemos desde hace tiempo, es lo que llamamos un joven ejemplar, que esperamos sirva de inspiración y motivación para otros que vienen siguiendo los pasos de lo que ya vamos un poquito más adelante. Entonces, él nos va a contar un poquito de su historia, de su trayectoria de vida, para ilustración de muchos de nosotros. Entonces, José, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Háblanos, ¿dónde naciste en principio? Muy bien. Sobre todo, ante todo, darte las gracias por el privilegio y la distinción de verdad poder tomarme en cuenta y finalmente poder estar aquí contigo en este día. Y nada, muchísimas gracias. Bienvenido seas. Sí, muy bien. Bueno, pues yo nací aquí en la ciudad de Santo Domingo del día 2 al 6 de marzo. ¿Cómo del 2 al 6? Explícanos eso. Si tú quieres que te lo explique de una vez, lo explicamos ahora, y si no, yo lo puedo explicar un poquito más adelante. Tú dispones. Del 2 al 6, bueno. Del 2 al 6 de marzo yo nací, sí, así Ya. es. ¿Y tu familia de dónde es? Mi papá es de Mao Valverde y mi mamá es de Santiago Rodríguez. Perfecto. ¿Y Así cuántos es. hermanos son ustedes? Nosotros somos, por parte de mi papá, somos 4, y por parte de mi mamá y mi papá somos 3. O sea, hay alguien mayor ahí en el paquete. Así es, yo tengo un hermano mayor. No como muchos creen que yo soy el mayor. Yo soy el mayor de mi mamá, pero el de mi papá soy el segundo. Algo parecido tengo yo. Yo soy el primero de mi papá y el cuarto de mi mamá. Ah, bueno, así es. Pero es así. Y tú puedes decirnos aquí a nosotros qué valores tú aprendiste de tus padres. Bueno, de mis padres, todos los valores, yo podría decir. Y el principal valor que yo puedo resaltar de ellos es que me encaminaron en las cosas de Dios, en el modo y en la forma en que ellos lo entendieron correcto, que yo entiendo que todas son correctas. Ese es el mayor valor que yo puedo resaltar de mis padres. Ahora, una vez establecido ese como el mayor y el más importante de todos, pues también está lo que es el valor y el amor al trabajo. Mis padres siempre se preocuparon por mostrarme que la mejor manera de ganarse la vida es con el trabajo honesto. Entonces ahí ya viene de la mano la honestidad, que es también un valor. Siempre me reprocharon el tema de la mentira. Eso ellos no lo toleraban. Y viejo al fin, como uno dice de manera cariñosa,
es muy fácil uno como padre determinar cuando un hijo le está hablando mentira. Y entonces mis padres eran muy severos con el tema de la mentira. Ellos no toleraban la mentira. Y eso realmente me lo transmitieron, porque a mí la mentira me molesta mucho. Y vivo trabajando con mis hijos esa parte, insistiendo en ellos, con ellos, la parte de que no es necesario, que por favor no me mientan, que no importa lo que haya ocurrido, siempre trabajen con la verdad. Que su sanción la tendrán, pero que la tendrán de todas maneras. Y si es escudándose en la mentira, la sanción será más fuerte y más drástica. De manera que realmente de mis padres fueron muchos los valores. El hogar, el hecho de ver que yo crecí en un hogar, que ellos toleraban las cosas uno del otro, saber que el matrimonio no es color de rosa, pero que vale la pena luchar por él. Claro que Bueno, sí. todos esos son valores que realmente los he traído a mi vida. En mi familia estoy poniendo en práctica todo lo que de ellos aprendí y de verdad que me ha servido de mucho. Me ha tocado mucho la parte de la mentira, pero los padres son como especie de detectores de mentiras humanos. Ellos saben cuando los hijos mienten. Nosotros que conocemos de eso, sabemos que eso es parte del paquete que trae. Cuando los padres tienen esos principios, esos valores transmitidos de sus padres, tratan de inculcarlo, así como nosotros queremos inculcarlo en los nuestros. Así es. Entonces, ¿qué tú puedes decirnos de tus primeros años de escuela? ¿Qué cosas te encontraste? Así, anécdota breve ahí. Mira, mi escolaridad inicial fue muy bonita porque realmente yo tenía mucho deseo, como todo niño, o regularmente los niños pequeños tienen mucho deseo de ir al colegio y aprender y descubrir cosas. Y realmente mi educación inicial fue divertida, a mí fue interesante para mí y la recuerdo con mucho cariño, la educación inicial. La inicial. ¿Es la que sí? La inicial. Bueno, ya cuando entramos a secundaria, la cosa se fue poniendo, como era más exigente, honestamente yo fui perdiendo un poco de interés, porque como que me acostumbré a lo fácil de la educación inicial. Ya la secundaria, el tema de la matemática, la historia, tener que leer, tener ya más responsabilidades, pues le fui tomando un poco más de miedo, podríamos decir. Sin embargo, ahí entran mis padres de nuevo y ellos siempre me resaltaban que mi deber y mi trabajo era estudiar. Yo no tenía que hacer otra cosa, estudiar. Y que cuidado con inventar con los estudios. Entonces la secundaria, que todavía uno no, la secundaria no, la básica y todo aquello, porque ahora a uno se le confunden los términos. Sí. Todavía uno depende de ello y hay que hacer lo que diga papá y mamá. Y entonces pues tenía que procurar que aunque no me gustara, traer buenas notas a la casa porque ese era mi único trabajo. Y aparte de Ya eso, después entonces, más adelante, con perdón, ya después más adelante continuó el tema como del desamor, digamos, el desinterés por los estudios. Sin embargo, me mantuve con altas y bajas, pero me hice bachiller, ahí como dicen, a empujones, pero por dejadez, no por falta de apoyo. Me hice bachiller, transcurrieron muchos años, no le presté mucho interés, no me interesó mucho hacerme de una carrera de alto en el alto estudio, ¿no? A nivel superior. Sin embargo, en 1995 me matriculé en la OIM, pero duré muy poco tiempo y me retiré de la universidad porque estaba mezclado a lo que es la música y la música pudo más que una licenciatura de una carrera más formal, pero ya en el 2010 tomo la decisión de que me iba a hacer de una licenciatura. Entonces, en el 2010, cuando me matriculo de nuevo en la Universidad del Caribe, y allí concluyo mis estudios de licenciatura en Derecho. Entonces ahí ya sí obtuve el título de licenciado en Derecho. perfecto. Entonces, eso iba yo a preguntar. En ese tiempo, ese trayecto que abandonaste
los estudios y entraste en la música, ¿qué aspecto ahí tú puedes destacar? Porque veo por lo menos que tienes un fondo ahí de música folclórica detrás. Entonces, ¿qué fue lo que te tocó a ti de la música? ¿Qué te hizo quedarte ahí tanto tiempo? Sí, fue muy fácil. Fue muy fácil. Un amigo, Raúl Sánchez, que tú conoces, un amigo en común, Claro, claro. él entró a trabajar con Fradique Lizardo en el ballet folclórico dominicano. Todo lo que él aprendía venía y me lo mostraba. Y entonces yo, de manera muy fácil, hacía los ritmos, él me lo pasaba y era, mira lo que aprendí. Y él lo tocaba, yo lo tocaba detrás de él exactamente igual. Eso me fue llamando la atención hasta que un día él me invitó al Ballet Folclórico Dominicano. Allí entonces conocí a Luis Darío Sánchez, ya fallecido, mi maestro, Cookie. Y entonces él vio aptitudes en mí y me propuso que si quería entrar a la escuela del Ballet Folclórico Dominicano, pues ahí entramos y hasta la fecha todavía seguimos ligados a esa parte de lo que es el folclore dominicano, porque yo específicamente me especialicé en lo que es el folclore dominicano. La música popular no es que no la conozca y no es que no tenga dominio previo de ella, pero mi fuerte es el folclore. Pero te ha llevado a algunas otras partes del país y del mundo esta música. Gracias a Dios he tenido el privilegio, mediante lo que hago, de conocer muchos lugares. Hemos estado por Europa, por Estados Unidos, las Antillas, ¿verdad? Puerto Rico, Martinica, Guadalupe. Y sí, gracias a Dios he conocido muchos países y todo eso se lo agradezco realmente al conocimiento, sobre todo de la música folclórica, porque la música popular conoce básicamente Estados Unidos y alguna parte de Centroamérica, pero no ha calado tanto como el folclore, porque es universal, así como en Europa, que hemos podido estar en festivales. Ha sido realmente una experiencia muy, muy enriquecedora para mí. Muy bien, entonces, si la música te ha, vamos a decir, abierto puertas, y tú, vamos a decir, volviste y retomaste los estudios, que son parte básica, te graduaste, te hiciste abogado, ¿tú has ejercido el derecho? No, el derecho de momento lo tengo como una segunda opción, porque realmente, gracias a Dios, no es que tengo mi vida económicamente hablando, no es que la tengo realizada, no es que la tengo resuelta, pero con lo que hago, gracias a Dios, he podido ir sacando a la familia hacia adelante, poco a poco, en el tiempo y en la voluntad de Dios. Sin embargo, estoy realmente con la idea, sobre todo esperando a ver que todo esto pueda pasar, para entonces hacer ya lo propio, para formalmente ya juramentarme ante la Suprema Corte de Justicia y todo lo demás, a los fines de incursionar en lo que es el derecho, porque no está de más, ¿verdad? Conocer esa parte, ver a fondo, ver realmente de qué se trata y de repente pues le cogemos cariño al oficio, porque a la carrera súper interesante, me gusta muchísimo, pero el oficio es otra cosa. Entonces, Claro. no estoy negado, ¿verdad?, a esa parte, pero no, de momento no lo he ejercido, no lo ejerzo. Y ahora mismo, inclusive con el fondo que tienes ahí, se nota que tu pasión es la música. Entonces, si uno sabe lo que a uno realmente le gusta, ya eso es parte importante. Así Porque es. es bueno tener la otra carrera ahí para una especie de segunda opción en caso de que sea necesario. Así Entonces, es. Así es. aparte de eso de la música, el estudio con el derecho, ¿qué papel juega Dios en tu vida? Porque te he conocido en esa área. Mira, sobre todo ahora, más que nunca, he podido entender
que había perdido un tiempo muy valioso teniendo a Dios en mi vida, pero de una manera quizás no como lo debía haber tenido hace tiempo. Y esto es sencillamente por un asunto de convicción, porque esto no tiene nada que ver ni con religión, no tiene que ver nada con denominación religiosa, ni nada que podamos decir. Es un asunto de convicción. Siempre he dicho que con el Señor Jesucristo, con Dios Padre, nosotros lo que tenemos que tener es una relación. Mucha gente, mira, y entonces tú eres muy religioso. ¿Y a qué religión? Eso no tiene nada que ver con la relación que debemos tener con nuestro Señor Jesucristo. Y hace un tiempo, pues, por decirlo de algún modo, he conocido al Señor de otra forma, de otra manera, y ha sido realmente lo mejor que me ha pasado en la vida. Siempre he estado, como lo empecé diciendo, gracias a mis padres, siempre he estado en el camino, en los caminos del Señor, pero no con la convicción y la profundidad con que ahora lo estoy llevando. Y de verdad que ha sido de gran bendición y repito, ha sido la decisión más importante que yo he tomado en mi vida. Y exhorto, de hecho, a todas las personas, jóvenes, viejos, porque para Dios no hay edad, así como para la muerte no hay edad, para venir a los pies del Señor tampoco hay edad. Y quiero aprovechar, ¿no?, el espacio para exhortar y llamar a todas las personas, a todos los jóvenes, a que tengan ese encuentro personal. No es a través del pastor, no es a través del sacerdote, no es a través del amigo, no. Es una relación personal. Venir ante nuestro Señor Jesucristo, confesarle a Él nuestros pecados, reconocer que somos pecadores y decirle: Señor Jesús, yo te necesito y yo quiero recibirte en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Esa es mi mayor exhortación que le puedo hacer a cualquier persona. Ahí yo digo que lo importante, así como tú dices con esas palabras que son muy certeras, es que nosotros tratemos de que en esa relación con Dios, especialmente con tu Señor Jesús, que es verdad, el camino, la verdad y la vida, amén, nosotros podamos pasar como Él, que pasó haciendo el bien, hacer el bien, y saber que todos somos pecadores, que eso es lo primero que nosotros tenemos que reconocer. Amén, amén, así tanto es. solamente Dios. Entonces, en ese caso, por eso es que nosotros, por ejemplo, en este programa buscamos siempre los jóvenes como tú, como muchos otros que ya tú conoces, que he invitado aquí, que promuevan esos valores para que los jóvenes principalmente, que son los que nos van a suceder a nosotros, tengan un norte hacia dónde ir, hacia dónde seguir. Porque con tu historia, por ejemplo, ya ellos pueden ver, esto ha pasado ciertas situaciones, abandonaste los estudios, no estaba entusiasmado, pero al final y al cabo lograste una carrera, que es lo importante, y estás en algo que realmente te gusta, que es la música. Así porque es. hay muchísimas maneras, porque yo, por ejemplo, con el perdón de los urbanos, digo con el perdón porque no tengo nada en contra de la música urbana, pero creo que hay muchas otras opciones que no necesariamente hacen la música urbana, para que un joven pueda superarse. Hay muchas opciones de estudio, inclusive los mismos que juegan pelota, que a veces ni siquiera estudian bien, no saben el día que se van a lesionar. Y si no tienen estudios, ¿dónde se van a quedar? Así es, así es. Precisamente por eso nosotros aquí buscamos promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida. Nuestro lema, que es el lema que creo que todos tenemos que tener y apropiarnos de él, es: mantener siempre una actitud positiva es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Porque mucho va a depender de la actitud con la que asumamos las cosas. Entonces, de ahí que la invitación contigo hoy es que otros vean que siempre se puede. Así como aquí ha venido Nazi, que tú lo conoces, Alex fue la semana pasada, he tenido a Nadir Ahogando, tengo varios, Junior Peña, varios aquí que han participado. Y agradezco mucho tu participación. Entonces, en palabras finales, José, a los jóvenes en específico, ¿qué tú tienes que decirles? Bueno, pues a los jóvenes
¿cómo te digo? No es que yo me quiero poner como paradigma, porque no, sencillamente que entiendan que en el trabajo honesto está la libertad de tu poder caminar y andar en la calle sin ningún tipo de preocupación. Correcto. Es muy bonito cuando está ocurriendo cualquier eventualidad que tú mantienes la calma y estás tranquilo porque tú sabes que eso contigo no va, que eso no va a llegar hasta ti. Entonces, mi exhortación primera, como ya lo hice, busquen de Dios. Busquen de Dios porque Él va a dar dirección, Él va a dar sabiduría, Él se va a encargar de poner cada cosa en su lugar, en su tiempo y conforme a su santa voluntad. En segundo lugar, trabajen con honestidad. Prepárense en la vida porque como bien resaltó Cristian, usted puede ser un excelente pelotero, un brillante músico, pero hay cosas en la vida que a veces ocurren que te imposibilitan continuar desarrollando esa carrera por las exigencias que las mismas ameritan. Sin embargo, por poner el caso propio de mi persona, yo puedo ejercer el derecho aunque me falte un brazo, me falte una pierna, pero la música no la voy a poder ejecutar como percusionista que soy si me falta un brazo. Como mínimo no la voy a poder ejecutar en la misma calidad y con la misma precisión con que lo hago. Sin embargo, yo puedo ir a un estrado y no necesito tener un brazo. Le pido a Dios que me lo mantenga Claro, claro, no podemos tentarlo unido, mucho. unido a mi cuerpo, ¿verdad? Hasta que Él disponga de mi vida. Pero es importante, muy importante el estudio, prepararse en la vida. Eso es Prepararse. ¿Por básico. qué? Porque a veces llegan las oportunidades, pero tú no tienes la preparación. Las oportunidades siempre vendrán, pero tú tienes que tener la preparación y estar en el momento exacto, en el tiempo exacto, pero tienes que estar preparado para poder aprovechar esa oportunidad. Esa es mi exhortación. Estudien, trabajen de manera honesta, pero sobre todo busquen de Dios. Muy bien, entonces hemos conversado con José Ramón Rodríguez. Lo dije bien, ¿verdad? Así mismo es. Ah, bueno. José Ramón Rodríguez, joven ejemplar de esta semana, que esperamos que ustedes hayan disfrutado como nosotros esta entrevista que hacemos, porque cuando traemos un joven como José, es porque José quizá en su medio musical es muy conocido, pero a nivel nacional no tanto. Entonces aquí buscamos jóvenes que no sean tan conocidos para que vean que sí tenemos valores en nuestra comunidad, que es lo importante. Entonces, José, despídete y nos vemos en una próxima, Dios mediante. Muy bien, una vez más, reiterarte las gracias y nada, te deseo todo el éxito y seguimos siempre a tus órdenes. Muchísimas gracias. Ustedes no se nos vayan, que regresamos en un momentito aquí a Orientaciones para la Vida RD por generacionesradio.com. Estés donde estés. El amor es el sentimiento más puro y en ocasiones no correspondido o valorado. Por eso te invitamos a participar en el mes del amor por el libro Tu corazón no está bien de la cabeza. Cómo salir de una relación tóxica, de Lucía Etxebarría. Para participar, solo debes seguir las cuentas de Generaciones Radio y Orientaciones para la Vida RD en Instagram, etiquetar a 3 amigos y comentar por qué te gustaría ganarlo. El sorteo se realizará en Orientaciones para la Vida el próximo 20 de febrero 2021 a las 10 de la mañana por generacionesradio.com. Estés donde estés. Muy bien, la juventud ha sido el motivo de este programa porque estamos en víspera del Día Nacional de la Juventud, mañana 31 de enero. Fiesta celebrada por San Juan Bosco, casualmente. San Juan Bosco decía, me basta que sean jóvenes para amarles. No quizá como podía alguien malinterpretar en estos días, sino porque se esforzaba por la juventud, luchó por la juventud y por eso fue reconocido por la iglesia para hacerlo santo. Entonces vieron que tratamos temas hoy de las generaciones y sus características, por ejemplo,
por época, pero también la entrevista con el joven ejemplar José Ramón Rodríguez. Esperando que este contenido de este día sea de mucho agrado para ustedes. No nos despedimos sin antes decirles que esto es Orientaciones para la Vida RD, que se transmite cada sábado por generacionesradio.com, estés donde estés. Este programa busca promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida, con nuestro lema, mantener siempre una actitud positiva es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Quien les habla es Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. También ofrecemos servicios de psicología online en vista del distanciamiento que hay que mantener por la pandemia, pero también por el tiempo que algunas personas no tienen de manera presencial. También ofrecemos charlas, ya sea para centros educativos o para comunidades. Solamente deben comunicarse con nosotros al 809-497-9833 y escribirnos también a nuestro correo ernesto0712-1972 @gmail.com. Por otra parte, también les invitamos a suscribirse a Generaciones Radio en YouTube, donde pueden ver este programa completo, así como otros programas de la plataforma, pero también a seguirle en sus redes de Facebook y de Instagram. De manera personal, una vez más, reitero que me sigan en Facebook como Orientaciones para la Vida RD, con RD mayúscula. En Instagram como Orientaciones para la Vida RD, RD minúscula. Y en y en YouTube como Orientaciones para la Vida RD, como ven justo detrás de mí, RD mayúscula. Se suscriban al canal, comenten qué les parecen los temas que llevamos ahí. Por ejemplo, este segmento que tratamos hoy lo llevamos ahí al canal. También que compartan el contenido cuando les parezca a ustedes que les puede servir a otra persona. También queremos recordar que estamos sorteando este libro, Tu corazón no está bien de la cabeza, cómo salir de una relación tóxica, de Lucía Echevarría. Este libro lo estamos sorteando, solamente tienen que seguir nuestras cuentas en Instagram, tanto de las Generaciones Radio como la de Orientaciones para la Vida RD. Etiquetar a 3 amigos y comentar por qué les gustaría ganarlo. El sorteo se realizará el próximo 22 del próximo mes ya de febrero, esperando que participen. Y pueden comunicarse con nosotros, ya saben, al 809-497-9833. Muchísimas gracias por la fineza de su atención y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.